Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Vamos a iniciar con este segundo panel. Les invitamos a pasar a sus lugares. Sean todas bienvenidas. Sean todos bienvenidos. Esta es la segunda jornada de los festejos de la provincia de Santiago de México, en el marco del jubileo por los 500 años de la presencia de la Orden de Predicadores en nuestra patria mexicana. Ayer tuvimos la oportunidad de hacer una mirada a nuestra historia, a nuestros orígenes. Recorrimos esta historia de la llegada de los primeros frailes dominicos a estas tierras y contemplamos cómo, desde aquel primer anuncio del Evangelio, comenzó a escribirse una historia que hoy sigue viva. Nuestro panel no habla de lo que hemos sido. Este panel habla de lo que somos hoy, de lo que queremos ser con una mirada de futuro. Un saludo especial con afecto y gratitud a la presencia de todos ustedes. Damos gracias al maestro de la orden, Fray Gerard Timoner III, maestro de la Orden de Predicadores. A Fray Fernando Flores, asistente de la Orden del Maestro para América Latina y el Caribe.
a nuestro hermano Fray Juan Manuel Hernández, socio para la vida fraterna y la formación de la orden. A nuestro hermano Fray Raúl, obispo emérito de la diócesis de Saltillo. Hermano. Al doctor Jorge Medina Delgadillo, próximo rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAE. A la maestra Beatriz Alesio, presidenta del Instituto Mexicano de la Doctrina Social de la Iglesia Cristiana, IMDOSOC. A Fray Juan David Montes, de la provincia de San Luis Bertrán de Colombia, de la Universidad Santo Tomás de Aquino, en Colombia. A todas ustedes, hermanos y hermanas, que vienen de diferentes casas, provincias, comunidades, no solamente de esta Ciudad de México, sino de nuestro país, frailes, hermanas, laicos, monjas, bienvenidos. Si ayer contemplamos el camino recorrido durante 5 siglos, hoy queremos detenernos en este presente, porque la historia no es únicamente un ejercicio de la memoria, sino también es una vida que contamos, es decir, la que vamos escribiendo también en nuestro presente. Este panel nos invita a mirar el rostro actual de aquellos y aquellas que conforman nuestra familia en México. No tanto desde las obras que realizamos, sino desde aquello que les da sentido, nuestra vocación, nuestra manera de vivir el Evangelio y de responder como hijas e hijos de Santo Domingo a los desafíos de nuestro México contemporáneo. Nos preguntaremos en el fondo, ¿qué significa ser dominicos hoy? No tanto qué hacemos, sino qué somos, quiénes somos. Así que hoy agradecemos también profundamente la disponibilidad de aquellos que van a ser hoy nuestros panelistas, quienes han aceptado compartir su reflexión. Presentamos a Sor María Reina López Mata, del Monasterio Federal de Santa María de Guadalupe. A Sor Luz Serafina Mendoza Ruiz, priora general de las Hermanas Dominicas de María. A la doctora Mariana Sánchez Saldaña, laica dominica, Fraternidad de San Alberto Magno. Vamos a darle el micrófono, primera palabra, a Fray Pablo Irribarren Pascal, casa de nuestro Padre Santo Domingo de San Cristóbal de las Casas. Y vamos a darle la palabra a Sor María Reina con la pregunta: como monja de clausura, ¿qué representa para ti la celebración de estos 500 años de presencia dominicana en México? Buenas tardes a todos, mucho gusto. Es para mí un honor y un gusto poder compartir con ustedes esta pequeña reflexión.
de qué significa para nosotras las monjas la celebración de estos 500 años. Y bueno, pues primero, la importancia que tiene la llegada de los frailes, ¿no? Porque fueron ellos quienes llegaron primero. Pero recordar que aunque hayan llegado ellos primeros, pues el hecho de que un miembro llegue a un lugar no llega solo, sino que siempre llega con una comunidad y con una orden por detrás. Entonces, pues después de ellos ya fuimos llegando los demás, ¿no? Pero claramente que eso significa para nosotros un agradecer a Dios, porque representa efectivamente un don de Dios, el cual nos envuelve desde un llamado para responder con generosidad y apasionadamente al carisma de nuestro Padre Santo Domingo. Las monjas lo han hecho colaborando desde su propia esencia en medio de un estilo de vida muy peculiar, que es la oración. La oración para el sostenimiento de nuestra orden, la oración para que el trabajo de nuestros frailes, de nuestras hermanas de vida apostólica y de nuestros laicos tenga fecundidad. Cada una de las monjas ha ido respondiendo a cada tiempo, a cada época y a cada lugar. Desde ese rinconcito, desde ese monasterio en donde se vive el silencio y la oración de una manera apasionada. Y ahí hay demasiada historia y demasiada santidad. En ese caminar de nuestras hermanas, en donde se han entregado profundamente al servicio de los demás en medio de la oración. Aún seguimos sosteniendo la misión de la orden, y esa sigue siendo nuestra pasión y sigue siendo nuestro compromiso. Compartimos con todos el mismo deseo de llegar a la santidad. Y bueno, cabe compartir que, como lo mencioné anteriormente, cada una de las monjas ha colaborado en su tiempo, en su espacio. Especialmente quiero mencionar, por ejemplo, a las hermanas del monasterio de Santa María de Gracia, quienes en su tiempo colaboraron en la educación de las jóvenes, en la educación para que fueran mujeres de bien, para que aportaran bienes a la civilización. También formaron parte del primer banco. Ellas administraban el dinero y claramente que esa es una gran labor. Igualmente, pues en el caminar, nuestras hermanas de Puebla, que fueron las fundadoras, por así decirlo, del mole poblano. Y es efectivamente que repercute mucho en la historia de nuestro México. O por ejemplo, quienes siguen vigentes, nuestras hermanas del monasterio de María Inmaculada de la Salud de Pátzcuaro, Michoacán, quienes son biólogas, quienes se han interesado en esta misión de la ciencia, quienes no lo buscaban, pero se han visto inmersas en ello. Ahora es parte de su misión, ahora es parte de su vida. Y pues claramente que es un signo para la orden, es un signo para nuestro México, porque siguen colaborando. No significa que solamente estemos recluidas en el silencio, en la oración, o que no tengamos nada que ver con la sociedad. Como predicadoras, formamos parte de esto. Y pues bueno, simplemente para nosotros significa mucho, porque somos parte de esta familia y somos colaboradoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Sor María Reina, por tu testimonio. Y ahora vamos a cederle el micrófono a una hermana de vida apostólica, Luz Serafina.
Misma pregunta, ¿qué significa para ti? ¿Cómo viven estos 500 años de presencia dominicana? Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer al Padre Luis Javier por la invitación a participar en este panel y pues sí, también muy agradecida con Dios por esta celebración. Y bueno, pues para mí es una gracia el celebrar estos 500 años. Es una gracia de celebrar estos 500 años de pasión por la verdad. En ese latir juntos como familia dominicana. Y por esto los saludo con el alma a ustedes, mis hermanos, hermanas y amigos buscadores de la verdad. Hoy no vengo solo a hablarles de historia, sino de una historia que corre por mis venas. Y como hermana dominica de vida apostólica, mi vida es un pequeño eco de ese grito que hace 5 siglos empezó a resonar en estas tierras mexicanas. El deseo de alabar, bendecir y predicar. Estamos aquí para celebrar 500 años de una presencia que no ha sido solo de muros y conventos, sino de corazones encendidos por el fuego de la predicación. Imaginemos por un momento aquel 23 de junio de 1526, cuando 12 frailes llegan a nuestras costas con los pies cansados, pero con el corazón rebosante de la abundancia de la contemplación. No llegaron a un camino fácil. Y aquí me hace recordar cuando 3 hermanas dominicas de María llegaron un 21 de noviembre del 2019 a Montepulciano, Italia. No fue nada fácil. Nuestros hermanos se enfrentaron a la inmensidad de un territorio desconocido, a lenguas que no entendían, y a la urgencia de defender la dignidad de los hijos de Dios cuando nadie más lo hacía. Desde el inicio, nuestra identidad se forjó en una tensión creativa entre el silencio profundo del convento que buscaba Fray Domingo de Betanzos y el fuego misionero de Fray Vicente de Santa María, que corría por las montañas de Oaxaca para anunciar la buena nueva. Esa es nuestra esencia. No somos monjes estáticos, somos hermanas y frailes itinerantes, cuyo estudio es el canal de amor y de compasión. Nuestra historia no ha estado exenta de sombras. Pasamos por siglos de florecimiento, donde nacieron provincias enteras en Oaxaca y Puebla. Pero también probamos el amargo cáliz de la exclaustración en el siglo XIX. Vimos nuestras casas cerrarse y nuestra estructura casi desaparecer, pero escuchen bien, la semilla dominicana es de las que saben morir para nacer de nuevo, para dar mucho fruto. En 1961, tras 100 años de espera, la provincia de Santiago de México fue restaurada gracias a esa fe inquebrantable y al trabajo de quienes nos precedieron. Hoy tenemos la estructura que nos permite sostener apostolados vivos, que es el Centro Universitario, el Centro Victoria para defender los derechos humanos, el estudio asiduo que nos hace adultas en la fe. Muchos se preguntarán, ¿cómo fue que nos enamoramos de esta orden?
Fue por la libertad de la verdad. Nos enamoramos de una semilla donde el estudio no es para inflar el orgullo, sino para sanar el mundo. Nos enamoramos de la comunidad, de saber que no caminamos solos, sino que somos un solo corazón y una sola alma en Dios. Que caminamos en sinodalidad juntos, monjas, frailes, hermanas y laicos. Esto para mí es y será un misterio. Solo puedo decir que el estar aquí y celebrar hoy estos 500 años de presencia de los dominicos, es por pura gracia de Dios y por la misericordia de mis hermanas. Fundación de monasterios. Durante el periodo virreinal, la labor dominicana incluyó la erección de importantes monasterios femeninos, como los de Santa Catalina de Siena y Santa Inés y Santa Rosa de Lima, en Puebla. A pesar de las dificultades históricas, como la exclaustración del siglo XIX, las hermanas han mantenido su presencia. En la actualidad, comunidades como las Hermanas Dominicas de María y otras comunidades en México continúan activas, colaborando estrechamente con el laicado y facilitando espacios para la vida institucional de la provincia. Las Hermanas de Vida Apostólica vivimos en comunidad, fraternidad y entrega, combinando oración, contemplación, estudio y apostolado, dando testimonio del Evangelio, de la palabra, en palabra y obra, colaborando con los frailes en la misión, educación y asistencia religiosa a las fraternidades laicales. En la actualidad, las Hermanas de Vida Apostólica tienen una voz activa en la estructura global de la Orden. Por ejemplo, la Confederación Internacional de Hermanas Dominicas, DSIC, agrupa aproximadamente 17.822 hermanas de 144 congregaciones y de 109 países. Cabe mencionar también nuestra participación en la Confederación de Dominicas en América Latina y el Caribe, CODALC, que camina en comunión con DSIC, y la Federación de Dominicas en México, que camina en comunión con CODALC. O hermanas que participan como peritos de comisiones teológicas internacionales y son invitadas a los capítulos generales de la Orden, como el de Cracovia 2025, para aportar su perspectiva en temas de formación y misión, o desempeñan cargos directivos en academias de vanguardia. Para mí, ser dominica de vida apostólica es descubrir que mi voz podría unirse al coro de Santa Catalina de Siena, de Santa Inés de Montepulciano y de tantos hermanos que, como nuestro nuevo santo Pier Giorgio Frassati, nos gritan hoy verso l'alto, es decir, hacia lo alto. No entramos a la orden para vivaciare, sobrevivir, sino para vivere, es decir, para vivir plenamente. A ustedes, mis hermanos y hermanas, que ya llevan el hábito o la promesa en el corazón, renovemos la llama de nuestra predicación, que no sea por kilos, sino de calidad, nacida del encuentro íntimo. Y a ti que nos escuchas y quizás aún no conoces este carisma, ven y verás.
Hay una mesa puesta para ti en esta única familia. El mundo está herido y sediento de verdad, de esa verdad que no se impone, sino que se propone con caridad. Los dominicos no somos una iglesia alternativa, somos el corazón de la iglesia que late con el deseo de que nadie se pierda. En resumen, las hermanas dominicas han pasado de ser el soporte contemplativo de los orígenes a ser actrices protagonistas en la evangelización, la defensa de la justicia humana y la vida intelectual de la orden en todo el mundo. Caminemos juntos estos próximos 500 años, que nuestro Padre Santo Domingo y nuestra Madre Santísima del Rosario intercedan por nosotros y aumenten el número de sus hijos e hijas para la salvación de las almas. Y me despido con este lema: alabar, bendecir y predicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sor Luz. Y ahora le cedemos la palabra a la doctora Mariana, laica dominica, con la siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan las fraternidades laicales dentro de la familia dominicana en México? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Fray Luis Javier y a todos los que han organizado este panel interesante. El día de ayer tuvimos la presentación de mucha información acerca de la historia, y como yo no soy historiadora, yo no les voy a hablar de historia. Yo les voy a decir desde la perspectiva de los laicos dominicos qué significa para nosotros ser parte de la familia dominicana. Y aquí, ahí está una primera imagen de lo que significa estar juntos. Si me pasan la siguiente, por favor. ¿Cómo ha evolucionado el papel de laicas y laicos? Y hoy voy a hablar de laicas y laicos. No solo voy a hablar de laicos, voy a hablar de laicas y laicos porque si hacemos la estadística somos más de la mitad. Así es de que ahí va. Una cuestión importante, y va a ser lo único histórico que voy a tocar en esta mini charla, es que el rol de los laicos se ha evolucionado. En 1285, por primera vez se instituye la regla de los laicos, y eso nos da una estructura jerárquica y una presencia formal, que ya existían los laicos y las laicas dentro de la orden, pero en ese momento queda perfectamente regulado con la regla de Fray Municio de Zamora. Hago un brinco espectacular al siglo XVI, del siglo XVI al XVIII, que fue el tema de lo que se trató el día de ayer, por eso no voy a profundizar, pero el papel de los laicos allí, según las charlas que nos dieron la maestra Miriam, el maestro Daniel, la doctora Fernanda, el papel de los laicos era este acompañamiento en la fundación de los conventos, el financiamiento de la creación de las casas conventuales, de los monasterios, y también el trabajo en las cofradías y en el acompañamiento de los frailes. Ayer Fray Pablo decía que cuando llegaron los primeros frailes dominicos había laicos acompañándolos en el camino, ¿no? En el siglo XIX el papel de los laicos también fue muy relevante, porque en nuestro país los laicos y las laicas se convirtieron en los resguardadores de todo el patrimonio de la orden en estos momentos de la reforma y la desamortización de los bienes de la iglesia. Entonces ahí también hay un papel muy importante en esta preservación de la memoria y de la misión. Y en el siglo XX esto me parece a mí muy importante porque
allí cambia totalmente el discurso sobre el papel de los laicos con esta reflexión que inicia un dominico, Congar, estableciendo y planteando esta primera teología del laicado, en el cual se plantea que toda persona bautizada somos profetas, sacerdotes y reyes. Y esto nos da una identidad diferente en el planteamiento de nuestro papel dentro de la orden. Y entonces este siglo XX, junto con todo lo que se plantea en el Concilio Vaticano II, nos da una identidad totalmente distinta que tiene que estar permeando todo nuestro trabajo y toda nuestra presencia como elementos activos, vivos y por derecho propio de la orden de predicadores. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué significa esto de ser de la familia? Ser de la familia. O sea, cuando ustedes les dicen de qué familia son, pues dicen de los Sánchez, de los Álvarez, de los Domínguez, ¿no? Y esto nos da una identidad. ¿Qué significa ser de la familia? La siguiente. Bueno, hay muchas teorías que los sociólogos han desarrollado acerca de lo que es la familia. Y esto nos permite asomarnos un poquito en lo que significa ser de la familia dominicana. La teoría de sistemas nos dice que la familia es la interacción de sus integrantes, de sus miembros, y que esto afecta en la construcción de su papel en ese sistema y su identidad. El funcionalismo nos dice que la familia es una estructura no solamente de supervivencia, sino también de desarrollo y cuidado mutuo. Eso también es la familia dominicana. La teoría del conflicto. Claro, hay que hablar también del conflicto, no estamos exentos del conflicto, pero la teoría del conflicto de lo que habla es que en la familia es donde se forman las estructuras de autoridad y la manera como tomamos decisiones y cómo nos ubicamos en esta negociación de poderes. También eso sucede en la familia dominicana, ¿o qué no? Claro que sí. Hay quienes escriben sobre el ciclo vital de la familia y quienes hemos pasado por las distintas etapas, pues sabemos que las familias nacen y luego es el nacimiento de los hijos y luego los niños crecen y luego se van y luego nos hacemos viejitos. Y en cada una de esas etapas tenemos un papel muy importante en la sociedad y tenemos que irlo construyendo como parte de nuestra identidad de laicos dominicos, porque también vamos evolucionando en ese mismo sentido. Hay también quienes hablan de la ecología del desarrollo. La teoría de la ecología del desarrollo nos dice que la familia se ve afectada por todo el contexto, por todo lo que sucede, por la cultura, por la economía, por la ecología, por todo lo que sucede en el mundo en el cual estamos insertos. Eso también sucede en la familia dominicana. Y por último, hablaremos de una perspectiva teórica que es el interaccionismo simbólico, porque es lo que nos permite construir nuestra identidad. Nosotros nos asumimos como parte de una familia por la interacción, ¿sí? O sea, ustedes recuerden cómo fue que se sintieron parte de su familia original, por lo que les decía su papá, su mamá, su abuelita, sus hermanos, por aquellas cosas con las que jugaban con sus primos, por lo que comían, por lo que celebraban, por las fiestas, por los cumpleaños, las navidades, los funerales, los nacimientos, ¿sí? Bueno, pues así también nosotros nos vamos identificando como parte de la familia dominicana. La siguiente, por favor. Esa. Entonces, la familia es este grupo de personalidades que interactúan, y esto es lo más importante. Ahorita que escuchamos a nuestras hermanas, las dos están hablando de la interacción, de esta comunicación que hay en sus comunidades, en sus conventos. Nosotros también nos construimos la identidad gracias a esta interacción. Y esta identidad no es estática, sino que va evolucionando. Y va evolucionando de acuerdo con el contexto y con las necesidades y con los aprendizajes que vamos teniendo. Aquí vemos que en el siglo XXI nuestro papel es ser coevangelizadores. Y ese es un papel
que es parte de nuestra identidad como laicas y laicos dominicos, pero también somos personas que conjuntamente con la familia buscamos soluciones a los problemas. Y aquí puse una fotografía que lo que quiere resaltar es la presencia femenina. Las hermanas que me antecedieron lo han subrayado, yo también lo quiero subrayar. La presencia femenina en la familia dominicana es cada vez más visible y más importante, y tenemos que asumir nuestra responsabilidad como laicas para hacer ver esta identidad. También somos una familia que aprende conjuntamente unos de otros, y también somos una familia que somos agentes activos. La siguiente, por favor. Somos una familia que sabe usar las tecnologías, o por lo menos lo intenta, ¿no? A veces no nos sale como quisiéramos, pero lo intentamos. Y estamos abiertos a hacerlo. Somos una familia que trabaja por la justicia y la paz. Somos una familia en la que los laicos están en las aulas universitarias o en las empresas o en las oficinas. Estamos presentes en el mundo, esa es nuestra riqueza. Y también somos un grupo de laicos que están brillando como laicos y laicas desde sus profesiones. Y estamos buscando que la familia crezca y por lo tanto estamos tratando de incorporar laicos jóvenes y laicas jóvenes a esta familia. La siguiente, por favor. Termino diciendo que el papel de las laicas y los laicos dominicos en la familia tiene algunas de estas metáforas que puse aquí. Una primera es ser vasos comunicantes. ¿Se acuerdan cuando en la secundaria les enseñaron los vasos comunicantes en química? Le echabas un chorrito al primer vaso y todos los demás que están conectados, sube el nivel parejito. No sube nada más en el que le depositaste el líquido. También cuando le sacas, bajan en todos, ¿sí? Somos parte de un sistema de vasos comunicantes en los que lo que nosotros aportamos hace que toda la familia crezca. Pero también crecemos gracias a la aportación de todos los demás. Somos una caja de resonancia. Lo que escuchamos de nuestros hermanos frailes, de nuestras hermanas monjas y hermanas de la vida apostólica, también somos resonancia. Lo llevamos al mundo. Somos el micrófono que permite que también se escuche en otros lugares. Somos oído y presencia, no oído como chismosos, sino oídos como Santo Domingo, que se ponía a escuchar al tabernero. Somos los que escuchamos y podemos comunicar a partir de lo que escuchamos. Somos testigos y por lo tanto en nuestro papel de profeta anunciamos y denunciamos. Nos damos cuenta de lo que pasa y tenemos la obligación y el privilegio de decirlo y de anunciarlo. Somos también parte de un engranaje en el que lo que nosotros movemos mueve a toda la familia, pero también somos movidos por lo que los otros integrantes de la familia mueven. Y somos el termómetro. Somos quienes pueden decir qué es lo que está pasando en el mundo. Ese es nuestro papel principal, ser el termómetro que da la temperatura del mundo para que podamos encontrar cuáles son los canales de evangelización y predicación que hay que seguir para que la familia crezca, se multiplique y cumpla su misión. En síntesis, la familia dominicana es el lugar de la sinodalidad, es el lugar para caminar juntos, es el lugar para el diálogo en la diversidad, pero es el lugar para no olvidar que tenemos una misión común, la construcción del reino. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Y ahora nos gustaría hacer la siguiente pregunta a Fray Pablo. Él es el mayor de todos los frailes, es nuestro decano. Así que, Pablo, te voy a ceder la palabra con la siguiente pregunta. Como decano, ¿qué significa para ti festejar estos 500 años?
mis estimados hermanos, hermanas, tanto religiosas de clausura como religiosas de actividad, de vida activa, como también pues todo el laicado femenino y masculino dominicano. Y los frailes. Hay una pregunta que me hacen para iniciar estas breves palabras, una pregunta que me di: ¿cómo me siento siendo el decano, el veterano por excelencia de esta familia dominicana, con mis 93 años? ¿Cómo me siento? Digo que he sido feliz en mi vocación. Nunca me he arrepentido. No han faltado tentaciones de decir ya hice bastante en este camino. Pero siempre encontraba el aliciente de que todavía más. Y así he seguido, pues desde mi primera profesión, que hice una profesión definitiva. No fue por un año, ni por 2, ni por 3. En definitiva, por toda la vida. Y por ahora, gracias a Dios, voy caminando en esta senda de Domingo de Guzmán. Cuando llego a México, estoy hablando del año 61, y precisamente de este mes de julio, el 31 de julio, a las 12 de la noche, tocaba el timbre en el convento de Candelaria, aquí en México. Me recibieron los veteranos ya que llevaban muchos años trabajando en México, proclamando la palabra de Dios. Y luego, pues al día siguiente, no niego con ello que no haya diferencias, ¿verdad? Pero cuando siento a la calle digo, pues si estoy en Madrid, si estoy en Egués, hablan como yo, les gusta lo que a mí me gusta, en fin, salvando algunas pequeñas diferencias. Pero así me sentí. Ese 1 de agosto. Y por eso digo que me sentí feliz, me sentí como en mi tierra. Y luego, tanto los hermanos en religión, como hermanas, y como todo el pueblo de México, donde quiera que he estado, pues me sentí acogido, recibido, amado. Sí, lo vi últimamente, sobre todo el año pasado, cuando me sentí enfermo, bastante delicado. Pensé que ya iba a brincar hacia otra vida. Sin embargo, Dios me dijo, espera. Y a fuerzas de medicina y de cuidados médicos, pues aquí estoy. En fin, yo cuando llego a México me encuentro con la provincia de Santiago recién hecha, recién construida. En enero había sido creada la provincia con aquellos veteranos que habían venido de España y con los veteranos ya mexicanos. Había un puñado de frailes mexicanos que habían luchado fuertemente en aquella época. Ay, perdón, estoy hablando como si tuviera 2 horas para hablar, perdón. En fin, vi la provincia y vi también pues el movimiento de laicos y laicas dominicos y las monjas de clausura también en plena efervescencia, creciendo
Aún recuerdo una visita que hice por ahí a uno de los conventos de Puebla, Santa Rosa de Lima, creo yo que fue. Ahí me encontré con un montón de religiosas de clausura, jóvenes y ancianas, en fin, maravillosa. Y luego vi cómo crecía la misma provincia de Santiago con su convento de el CUC, el Centro Universitario Cultural, y aquellos jóvenes universitarios, aquel fraile, bueno, el padre de Sobrín, Agustín, ¿verdad?, que impulsó también la orden muchísimo en México. Centro Universitario Cultural, con jóvenes universitarios, células universitarias en todas las facultades. Maravilloso. Poco después me tocó ir a mí a Oaxaca, y ahí en Oaxaca también, pues, me pidieron que interviniera en aquel conflicto del 96, que fuera a ver al jefe de la zona, al jefe militar, que fuera a ver al gobernador en la noche en que estaba invadida la Universidad Benito Juárez. En fin, tuve una gran alegría porque allá mismo, esos mismos estudiantes que me pidieron que interviniera, que además tuve esa suerte. Y bueno, al general le digo, aquí quiero hablar con usted. ¿Y usted quién es? Pablo, Fray Pablo. Y voy al gobernador. ¿Y usted quién es? Fray Pablo. Punto. En fin, me acabaron haciendo profesor, que ya nunca había pensado yo en ser profesor en el medio universitario de la Universidad de Oaxaca. En fin, vi florecer el grupo, como les decía, vi florecer el noviciado, a Mecameca, Agua Viva, maravilloso. Vi florecer Coapa, con los estudios universitarios de la orden, ¿verdad?, teología. Vi florecer León, con su facultad de filosofía, en fin, maravilloso. Y la actividad de laicos, de hermanas, de religiosas, de clausura, orando sin cesar. Amén. Cuando yo llego también a aquel viejo Antía, que tanto he ido también por la elección de la provincia de Santiago, me dice, Pablo, tú vienes aquí porque hay que restaurar la provincia de San Hipólito de Oaxaca. Dije yo, ¿y eso qué es? Miré un poco la historia y vi la historia de la provincia de San Hipólito de Oaxaca. Y me empeñé en ello, con toda mi alma y mi corazón. Llegamos a ser una viceprovincia con 40 religiosos. Pero vino el maestro de la orden en aquel momento y me dice, Pablo, cálmate, tienes que incorporarte a la provincia de Santiago. Y ahí voy. Me cortaron las alas en ese momento, pero en fin, seguí adelante, pero ya para ese momento ya habíamos impulsado Oaxaca. Ya teníamos Santa María Petapa en el istmo de Tehuantepec, ya teníamos San Cristóbal de las Casas, ya teníamos Tepactán, ya teníamos Tuxtla Gutiérrez, en fin, ya había crecido la orden en el sur para ese momento. De tal manera que cuando llega ya la unificación digamos oficialmente, con el capítulo de provincial de 1976 fue, sí. En fin, hermosa orden dominicana, evocando a aquellos hombres del pasado. Domingo de Guzmán, especialmente, algo de Domingo de Guzmán, que no quiero, me viene a la mente aquel día en que se encuentra con los teutones allá de camino y le dice a su hermano,
hay que predicarles a esto. Y el hermano dice, pero si no le entendemos la lengua, ¿cómo lo vamos a hacer? Y dice, no importa, hablemos. Y Domingo se incorpora a aquellos teutones alemanes y empieza a hablarle, y el Espíritu Santo hizo en él lo que había hecho con los apóstoles allá al principio de la iglesia. Y me gusta, y evoquemos luego también los primeros que llegan aquí a México, aquel Fray Tomás, el herederos de Pedro de Córdoba, que sembró la primera semilla de la orden aquí en América. Fray Pedro de Córdoba, con sus continuadores, Bartolomé de las Casas. México acaba formándose la provincia de Santiago con aquel bendito austero, ¿cómo se llamaba? Domingo de Betanzos, que creó por ahí en un pueblecito del Estado de México, creó un convento de la estricta observancia para su oración, para su contemplación, para su crecimiento espiritual. Pero gracias a Dios vinieron otros frailes que traían el espíritu de Fray Pedro de Córdoba y empezaron a romper las barreras que se habían propuesto de como conventos, y empiezan a predicar el Evangelio en todo el Estado de México. Ahí están las cercanías de Agua Viva, todas dominicanas, y ahí está en el camino a Acapulco, con todo lleno de conventos, porque México era el puente para llevar la fe a Filipinas. Fíjense qué cosa más maravillosa de este pueblo mexicano, ¿verdad? Y se van hacia el sur, llegan a, Puebla, Oaxaca, con todas sus ratas y pueblos, hablándoles en su propio idioma a los pueblos. Y al mismo tiempo viene otra corriente subiendo, digo subiendo porque así aparece en el mapa, ¿verdad? Con Bartolomé de las Casas, que predica en Nicaragua, que predica en Salvador, que predica en Guatemala y que convierte a la fe cristiana a todo un mundo, Guatemala, con libertad, porque Bartolomé de las Casas lo primero que pide es libertad en la persona para que acepte la fe. No debe estar oprimido, tiene que aceptar la fe. En fin, mis queridos hermanos, todo esto ahora en los tiempos modernos me ha llevado a recuperar la memoria. He visto que era necesario recuperar la memoria de todo este pasado maravilloso. ¿Para qué? Para impulsarlo en este momento que, a mi modo de sentir, andamos en cierta crisis. No derrotados, sino en crisis. La crisis es la que nos ha de llevar al Kairos, que decía hace un rato el padre Luis Javier, provincial, cuando inaugura la placa. Estamos en un momento Kairos. Ese momento tenemos que aprovecharlo. En fin, mis queridos hermanos, no sé ya si me queda algo más de tiempo, pero he querido aprovechar para recuperar la memoria histórica de la orden en México con este libro. Está a su alcance para cuantos quieran. Me decía la hermana laica que lo va a poner como libro de formación para el laicado dominicano. En fin, laicos dominicos llegaron también con los primeros castellanos y aragoneses conquistadores, llegaron también los laicos dominicos. Precisamente cuando Bartolomé de las Casas llega con 45 religiosos a Campeche, se encuentra, hay una tristeza grande, porque cuando ya dejaron Campeche, se ponen en gabarras, barquitos más pequeños, se ponen en el mar. Un norte terrible, acaba hundiendo la primera barcaza que sale y acaban quedando 9 religiosos en el mar, con lo cual
los que habían quedado también en la República Dominicana, Isla La Española en aquel entonces. Allí habían quedado enfermos, imposibilitados psicológicamente también nuestro grupo de frailes. Pero en fin, cuando llegan ya a San Cristóbal de las Casas, en ese camino difícil, hay un libro muy interesante que es el Diario de Viajes de Fray Tomás de la Torre, que merece la pena que lo conozcan. Ese diario de viaje que nos habla precisamente del trabajo que sufrieron este grupo de religiosos que llega a Chiapas, en ese caminar en el mar y en tierra, ¿verdad? Y es muy interesante. Ahí nos cuentan precisamente de un laico dominico que los recibe y en medio de su angustia y de enfermedad y de males que traían, los alimenta, les tiene con ellos un par de días recuperando las fuerzas de esos religiosos. En fin, la memoria histórica he querido recobrarla con esto porque he visto necesario. La memoria histórica es maestra de la vida. El sabio filósofo y orador Cicerón, ¿verdad?, es el que nos habla de la memoria histórica como de impulso para una vida nueva. Es decir, reconocer las fallas, los errores del pasado, pero sobre todo las virtudes, las grandes virtudes que tuvo Domingo de Guzmán, que tuvo Pedro de Córdoba, que tuvo Bartolomé de las Casas, que tuvo pues todo el grupo ese de 12 simbólicamente, y no tan simbólicamente, al menos yo en mi libro he encontrado los 12 nombres de los frailes dominicos que llegan a México. Claro, pronto sufren las enfermedades y padecen y acaban quedándose 3. Al frente de ellos, pues, Domingo de Betanzos, que es el que consiguió que el capítulo general, en el 1532, pues, inaugurara la provincia de Santiago en su primer paso. En fin, todo eso, mis queridos hermanos, lo he querido escribir en este libro para animarnos. Yo quiero que este libro sea un caído, no es una historia, es mi experiencia de vida de religioso dominico en gran parte, en todo este proceso que hago desde el día 61, desde el día 31 que llegué a México hasta el día de hoy. He querido reflejarlo con las fundaciones de las 4 provincias, de la misión de Sierra Gorda, de la misión en California, en fin, y de todo lo que es la actualidad dominicana el día de hoy. Por eso, ya, gracias. Muchas gracias, hermano. Para que vaya cerrando. Para que vaya cerrando. Muchas gracias, muchas gracias. Era para el cierre, no para que ya terminaron. Muchas gracias a cada una por estar aquí, a Pablo por su testimonio de vida. Gracias, Sor María, Sor Luz, Mariana y Pablo, porque no solamente son la voz de los laicos, de las hermanas de vida apostólica, de las monjas y de los frailes, sino también el rostro. Así que vamos a darles un fuerte aplauso a los 4. Y damos gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, también a los que nos acompañan desde las redes, que a pesar de la distancia están aquí con nosotros. Estamos convencidos de que el mejor modo de celebrar estos 500 años es seguir preguntándonos con esperanza cómo Dios, cómo Jesús sigue actuando a través de nosotros para anunciar el Evangelio a nuestro México tan complejo, diverso, vibrante, pero también necesitados del Evangelio. Muchas gracias.
Damos por terminada esta reflexión y vamos a tener 20 minutos de descanso. 15 minutos de descanso y nos vemos en un momento. Así que muchas gracias. El café está afuera en el atrio para que puedan disfrutar un poco. Nos vemos en 15 minutos. Vamos a